Bueno, gracias Diego. Bueno, decíamos que estamos, gracias al Señor, súper bien, en el mejor lugar del mundo, donde estamos como Marta, algunas afanadas, pero en este momento estamos como María, a los pies de Cristo, escuchando su dulce voz, su palabra que es un deleite. Estamos embobadas, me pasa en estos días, de escuchar tanta palabra y enamorarme más del Señor. Sentir que Él ha extendido su misericordia para que en este tiempo podamos congregarnos en su nombre, en este lugar que no lo imaginamos nunca, pero en los planes eternos del Señor hay cosas que no imaginamos, ni la pensamos, ni remotamente, ¿no? Pero gracias al Señor porque nos da un tiempo hermoso, un tiempo que amados, sería un tiempo como de relax, no sé cómo llamarlo, porque es un tiempo súper precioso. Y yo les quiero compartir en esta tarde, en esta mañana quiero decir, mujeres atalayas. ¿Cuántas mujeres hay acá, atalayas, que podemos trabajar en la obra del Señor? Sí nos cansamos, sí muchas veces decae el ánimo, muchas veces duele, pero siempre hemos sido provistas por la fortaleza del Señor. Así que sin más vamos a darle gracias al Señor y pedirle que nos dé en este momento entendimiento y que a mí me dé la gracia para comunicarles lo que el Señor me ha dado. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias por darnos este momento único, como siempre dice mi esposo, irrepetible en toda la eternidad. Señor, gracias porque nos das, Señor, mi Dios, de tu dulzura, de tu paz inagotable, de tu amor, Señor. Y hoy lo podemos disfrutar, Padre, y lo podemos disfrutar con un conocimiento más pleno, más amplio, Señor, solamente contemplándote a ti, Señor. Oh, Señor, en hermosura, en santidad, Señor. Recién cantábamos, tú vienes por tu iglesia, Señor. La pastora Cristina nos compartía, Padre, esa palabra, Señor, de las 10 vírgenes, Señor, que debemos siempre estar alertas. Si vamos a cabecear, tú lo sabes, nos decís en tu palabra, Señor. Sí, Señor, vamos a esperar. Sí, Señor, muchas veces las fuerzas se agotan, pero ahí estás para sostenernos siempre, Señor. Oh, mi Dios, para levantarnos, Señor. Aún David, cuando salió a la guerra en un tiempo, Señor, dice que sus fuerzas se agotaron, Señor. Y enseguida los que estaban con él, Padre, le dijeron, no vas a salir más a la guerra, pero él tenía que salir, Señor, a pelear las batallas de Jehová de los ejércitos. Y gracias te damos, Señor, porque en este tiempo vamos a pelear, Señor, con la armadura puesta, Señor. Pero, Padre, no vamos a estar solos, porque tú irás delante, Señor, nos rodearás detrás, delante, Señor. Oh, mi Dios, a los costados nos cubrirás con tus alas, con tus plumas, Señor. Y aquí estamos una vez, Señor, cubiertas por ti, Padre, por tu sangre preciosa que quitó nuestros pecados de una vez y para siempre. Y te damos gracias, Señor, por darnos esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a compartir atalayas, mujeres atalayas en el tiempo final. Era mi título, ¿no? El título que... Y no saben cómo di vueltas, no me podía decidir, porque, Señor, ¿qué digo? Primero nos tiene que hablar Él y decirnos, yo quiero que hables esto, no por nuestra propia cuenta, porque todo lo que hacemos en el Señor, Él nos tiene que direccionar, nos tiene que guiar, porque no podemos venir a hablar lo que se nos venga en gana
¿no? Sino que hablamos lo que Él estableció en su palabra, guiados por el Espíritu Santo de Dios. La palabra hebrea, traducida como atalaya, significa el que mira, el que espía o el que vigila. Y acá en Resistencia se da un caso de que hay muchas mujeres policías, ¿no? Aquellas que están a veces en un lugar, una garita de vigilancia, vigilando para que esté todo en control. Una es Laila, ustedes saben, está acá, no solo es atalaya espiritualmente hablando, sino que en la ciudad de Resistencia también. Y después está Lucía también, ¿verdad? Hay hermanas que trabajan en esa área y saben muy bien que deben estar preparadas por cualquier ataque, por cualquier situación que se presente en ese momento en que ellas están allí vigilando. Por eso decíamos, es el que mira, la que tiene que tener ojos por todos lados, no darse vuelta para acá y caminar, andar y vigilar que todo esté en orden. Y así nos sucede espiritualmente a las mujeres que entienden que Dios los ha puesto en sus hogares primeramente para ser atalayas, la que mira a sus hijos el comportamiento, la que mira que los hijos estén de acorde a la voluntad primeramente del Señor, la que mira y la que vigila en todo. Ya, ahora nos van a decir las vigilantes, ¿no? Pero antes se usaba, no, che, vos vigilante, cuando alguien iba a contar algo, cuando era más joven, cuando alguien iba a contar algo, ¿sabes que aquel hizo eso? Ay, ¿quién te contó? No sé. Yo te conté a vos sos el vigilante, ¿no? Nos decían así. Y somos esas personas, el Señor quiere que hagamos esa tarea que muchas veces nos cuesta y que nos parece pesada y que nos parece que nadie la ve muchas veces, nadie la valora. Pero ¿saben qué? Estamos para agradar al Señor, no agradar a nadie más. Y cuidar muy bien, vigilar muy bien, atalayar muy bien a todo lo que es del Señor, a su pueblo. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de mujeres en la palabra que hicieron este trabajo, si bien no son llamadas atalayas, pero vamos a ver que ellas hicieron un trabajo enorme, un bien al pueblo del Señor, bien a su familia, a sus esposos, a los hermanos en la fe. En el pueblo de Israel se destacaron, pero de una manera maravillosa. Como les decía, la palabra hebrea traducida de atalaya es el que mira y el que espía, la que vigila. El que vigila o la que vigila. Acá también hay hombres que ahí están. Nos hicieron saber que están acá, ¿eh? Algunos infiltrados. No, los hemos dejado, amados, los dejamos. Ahí están los vigilantes. Allá hay otro grupo, ¿eh? Nos están vigilando. Gracias, hermanos, por estar con nosotros en esta mañana hermosa. En ocasiones, los atalayas eran exploradores que vigilaban tanto a los amigos como a los enemigos que se acercaban. Ambos eran vigilados, a los amigos y a los enemigos. Nosotros también estamos así, siempre vigilantes para todos lados. La responsabilidad de la atalaya, amadas y amados hermanos, es muy serio. Es una cosa muy seria. Si falla en su deber de advertir, puede ser considerado responsable de las consecuencias que pudieran sufrir a los que debía proteger. Atentos con esto, muy atentos. En la palabra encontramos hombres y mujeres que fueron atalayas, como les decía, en tiempos peligrosos. Los atalayas deben estar más atentos que nunca. Y cuánto más en este tiempo, cuando la palabra nos viene advirtiendo
en todas las plenarias que hemos escuchado, que estamos en el final de los tiempos y que la maldad se aumentará, que el amor de muchos se enfriará. Y cuánto más en este tiempo debemos ser esos atalayas que Dios quiere que seamos. La figura del atalaya es de suma importancia, porque es la persona encargada de observar y advertir sobre los peligros inminentes de un ataque. En un contexto más amplio y espiritual, los atalayas son aquellos que con discernimiento y sabiduría señalan los peligros mortales y espirituales y alertan a otros sobre las amenazas que pueden afectar sus vidas y sus almas. ¿Saben que una vez cuando mi esposo en los primeros comienzos empezaba con el pastorado allí en Banfield, teníamos un lugar muy humilde? Bueno, la gente venía como a mirar, a ver qué pasa con estos, quiénes son. Bueno, en un momento me decían la pastora hippie, las chicas de ahí de Banfield saben de lo que estoy hablando, porque muchas veces estaba no como en el campo, muchas veces cuando cosechamos, se nos rompía el pantalón cosechando algodón, y bueno, íbamos a la cosecha ahí con los pantalones rotos, las manos todas ásperas de las perillas que nos daban, ¿no? Y saben que me había acostumbrado tanto a esa vida que nunca pude cambiar ese lado, ¿no? Y muchas veces sigo, pero una hermana me dice: ya estás con los pantalones rotos, hermana, te están diciendo tal cosa. Me dolió un poco, pero no pude dejar la costumbre. Y bueno, resulta que era una hermana anciana que hoy tendrá unos 84 años, vive ahí cerca a la vuelta de donde nos congregamos. Y ella falleció el esposo y ella pertenecía a otra congregación, pero siempre estaba conmigo, venía, me aconsejaba, me ayudaba. Una muy buena hermana, no se llevaba bien casi con nadie, pero conmigo sí se llevaba bien, por su carácter. Y ella una vez vino a la iglesia, vino ese día muy mal. Y en los primeros tiempos yo solía orar muy, muy temprano en la mañana. Estaba orando y pidiendo al Señor por todo ese barrio, porque había mucha violencia. Señor, ¿dónde nos metiste? Yo estaba bien allá donde estaba, donde vivía, y no, el Señor nos llevó ahí, ¿no? Y en ese momento se dio la palabra, cantamos, adoramos al Señor y empezamos a compartir algo. Entonces, en un momento yo miro a la hija de ella y el Señor me dice: esta chica está en incesto. Yo dije: no, Señor, yo estoy loca. Ay, mis malos pensamientos, Señor, que vienen a mi mente, a mi corazón, qué terrible que soy, qué mal pensada, Señor. Y créanme que yo estaba, amadas, muy atribulada por lo que sentía y por lo que veía, y no podía dejar de sentir lo que sentía. Entonces me doy vuelta para el otro lado como que ese día fuera poco, y el Señor me dice: este pastor está a punto de caer en adulterio. Lo sentía en el corazón y no podía, era una cosa que me quemaba, amados. Y yo no sabía cómo hacer porque era inexperta, porque no entendía mucho, no entendía que el Señor hablaba así, de esa manera. Y bueno, créanme que en la semana me encuentro con la hermana y me dice: ay, Mari, ¿sabes lo que me pasó? Agarrándose la cabeza, muy mal. Me dice: encontré a mi hija con el primo.
Yo me agarré la cabeza, me quería más o menos morir. Señor, perdón, empecé a temblar. Y ahí entendí, le digo, ¿sabes qué? Ese día que ustedes estuvieron allí en la congregación, el Señor me mostró eso mismo. Y debías, Mari, haberme advertido, haberme dicho lo que viste. Yo me quería morir, hermanas, porque en principio sentía un temor inmenso. Y así son los atalayas, el Señor les muestra. Y nosotros tenemos muchas veces temor en advertir a las personas que el Señor está diciéndoles, dejen su pecado, vengan a mí. El Señor nos hará blancos, como dice su palabra, como blanca lana. El trabajo de las atalayas es muy difícil, pero saben que cuando entendemos que ese trabajo nos es dado, le es dado a la iglesia, para que el cuerpo del Señor sea edificado en santidad, entonces cuando entendemos recién, y aún así entendiéndolo, muchas veces no tenemos el coraje para decir lo que el Señor está diciendo. Así que, amadas, eso sucede en los atalayas. ¿Y cuánto se ha perdido? ¿Cuánto se ha perdido el discernimiento que la iglesia necesita? La iglesia necesita estar funcionando con los dones del Espíritu Santo. Ustedes saben cuáles son los dones. Como decíamos en el contexto, les quería contar esto porque en realidad no estaba en mis planes contarlo, pero creo que es el trabajo que la atalaya debe hacer en este tiempo y cómo el Señor nos va a revelar estando en su secreto. No hay otra forma, por medio de su palabra y estando en su secreto. Y saben que hoy por hoy, cuando el Señor les dijo y nos dijo que entremos a nuestro aposento y oremos a nuestro Padre que ve en los cielos en secreto, Él nos recompensará en público. Porque muchas veces sí, somos grandes oradoras, pero queremos las recompensas aquí en este mundo, que los hermanos nos recompensen. Pero el Señor nos dará recompensas conforme Él las tiene establecidas en su palabra. No así nomás, no como queremos, sino como Él lo ordena y lo manda. En un contexto más amplio y espiritual, los atalayas son aquellos que con discernimiento y sabiduría señalan los peligros mortales y espirituales y alertan a otros sobre todas las amenazas que pueden venir a sus almas. Vamos a buscar en 2 de Timoteo 3:1. Y saben que esto que les contaba, luego después se descubrió al pastor también, que estuvo predicando ese día. Y fue muy triste ver la caída de aquel hombre. Fue muy difícil, porque uno ama a los siervos del Señor. Pero muchas veces nos falta orar por esos siervos. Señor, estar en el secreto del Señor, fortalece a mi hermano, que no caiga, Señor, porque muchos caen cuando un pastor cae. Que el Señor nos ayude y que seamos esas mujeres atalayas, que desde el lugar que el Señor nos dio podamos interceder y trabajar en beneficio de otros para la salvación de todos aquellos, porque el Señor nos dice en su palabra que no quiere la muerte de nadie. Y en este tiempo, hermanas, como atalayas de Cristo, debe haber mucho dolor en nuestros corazones. No nos tiene que dar lo mismo ver que otros están perdiendo. Y yo, claro, yo estoy salva. Pero ¿y el otro, mi prójimo, cómo está? 2 de Timoteo 3:1 nos dice: pero debes saber esto, que en los últimos días
vendrán tiempos difíciles. Y yo les diría que muy difíciles. Estamos empezando a transitar esos tiempos muy difíciles, de los tiempos que nos dice el Señor. En otra versión nos dice en este mismo texto, debes comprender. ¿Estamos comprendiendo? ¿Estamos comprendiendo o lo comprendemos por momentos? Después nos vamos de acá y se nos olvida. Debemos comprender cada día que el Señor nos da, que el día que vamos a enfrentar ese día va a ser un día difícil, pero Él va a estar con nosotros. El que nos prometió que va a estar siempre con nosotros es fiel y Él lo cumplirá. Debes comprender. Y en segunda de Timoteo, ahí mismo, 4:3, nos dice, porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Y saben que este texto leído de esta forma, en esta versión, me llamó mucho la atención. Porque dice, teniendo comezón de oídos, dice, ¿vieron cuando te pica el oído? Ay, quiero escuchar bien lo que se está diciendo, quiénes son estos, quiénes son los otros. Y dice, acumularán. Yo puedo acumular. ¿Vieron los acumuladores compulsivos? Que acumulan de todo y ya no tienen lugar en su casa. Bueno, en estos tiempos habrá gente que acumule predicadores y predicadores y predicadores conforme a sus propios deseos, porque tienen comezón en el oído. Quieren oír lo que quieren oír, no lo que deben oír. Y de eso hoy está lleno. Acumularán para sí conforme a sus propios deseos. Acumuladores de predicaciones, de predicadores falsos. Y encima son falsos. Ojalá se acumularan en sus computadoras ahí, en sus celulares, prédicas con sana doctrina, porque la hay, porque el Señor es misericordioso y nos ha provisto siervos que tienen el corazón de Cristo, que están en el sentir que hubo en Cristo Jesús. Las características que Pablo describe no habla de malos tiempos. Podemos decir, hoy qué malo que están los tiempos. Podemos decir, hoy llueve mañana y el frío y las plagas y tantas cosas, ¿no? Que es por los tiempos que están cambiantes. Decimos, qué tiempos cambiantes, ¿no? Pero Pablo escribe y no nos habla de malos tiempos, sino nos habla de malas personas. Malas personas. Entonces, por eso, como atalayas, vamos a estar atentos, muy atentos. Notemos que la dureza o el peligro de este tiempo final, según Pablo, no son la guerra que estamos escuchando por allá, por Medio Oriente, por todos lados hay rumores de guerra, ¿verdad? Son señales de los últimos tiempos. Y tampoco él nos habla del hambre, que también sabemos que hay hambre sobre la tierra, ni de las enfermedades, que sabemos que hay muchas enfermedades físicas, ¿verdad? Ni de ninguna de las otras calamidades o males que nos aquejan el cuerpo físico, sino la maldad
y la depravación que está en el corazón del hombre y de la mujer. Como la palabra del Señor nos dice, que en los tiempos de Sodoma y Gomorra, antes de la destrucción, se habían pervertido los jóvenes, los viejos, los niños y todos. Había perversión por doquier. Y Lot solamente fue librado de aquel castigo. ¿Por qué? Porque hubo una atalaya, un intercesor por Abraham. Recuérdenlo, que estamos en los últimos tiempos y que hay hombres y mujeres que de verdad están intercediendo. Y si no lo hemos hecho todavía, el Señor nos llama a reflexión para que podamos entrar en secreto e interceder. Yo sé que cuesta. Yo lo sé, amado. Cuesta. Y mucho. Lo triste es que muchos cristianos no pueden ver el peligro que hoy la iglesia del Señor está enfrentando. Hay mucho peligro, mucho peligro. Hay un libertinaje total. Hay, amadas hermanas, falta de humildad, hay falta de amor. Hay falta, amados hermanos, de querer, de anhelar hacer la voluntad del Señor. La iglesia está enfrentando, de verdad, está enfrentando, amadas hermanas, un peligro terrible. Así que nosotras como mujeres del Señor debemos también hacer el trabajo. Pablo advierte a Timoteo, un líder de la iglesia en Éfeso, que llegará un tiempo cuando las personas no sufrirán la sana doctrina. Otra versión dice, no van a tolerar la sana doctrina. Y muchas veces, si bien no se nos dice, no te soporto, no te tolero, pero con las actitudes las personas nos están diciendo. No te dicen abiertamente, la verdad que vos perteneces a casa de oración y estás todo el día con la palabra, estás tratando de vivir en santidad, Señor. No te dicen, no te soporto, no te tolero, pero sus actitudes, sus miradas aún, amados, se puede discernir el odio que hay en contra del Señor, y aún llamándose cristianos, perteneciendo a otras denominaciones. Muchas veces pareciera que las denominaciones son más importantes que Dios. Y no, acá es el único dueño de su iglesia, del universo y de todo lo creado, de todo lo que podemos ver, es Dios. Las denominaciones, amados, pasan, algunas se cierran y Dios no cambia. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Y aquí estamos por Él. Gloria a su nombre. Gracias, Señor. Mi esposo ayer les contaba fuimos a visitar a una hermana cuando les decía a ella que ella congrega hace poco con nosotros. Y costó, amadas. Acá Noemí y algunas hermanas que están muy cercanas y que hacemos trabajo juntas, Caro, algunas hermanas que están acá saben, Norma también, que vive ahí en el barrio, nos juntamos, limpiamos la iglesia y estamos siempre hablando, diciendo, tenemos que serle fiel al Señor, aún en esto, en cuando vamos a limpiar las sillas, cuando vamos a sacar las telarañas, tenemos que vigilar, tenemos que ver, para que cuando los hermanos vengan a la congregación, disfruten de la palabra, disfruten elevar sus manos, disfruten celebrar que Cristo nos dio la vida. Todas esas cosas nos pasan
Y saben que con cuánto gozo, cuando vigilamos también esa área, salimos con las hermanas, ¡pof! Pero lleno nuestro corazón, por haber solamente pasado un trapo a la silla, una lavandina al baño, limpiando la cocinita y todo lo que tenemos ahí. Salimos, amadas, gozosas de ese lugar. Y cuando Carolina también, mi hermana que también tiene una misión en su casa, ella nos espera con todo, vigilando, invitando. Todavía no vemos el resultado, pero esperamos en el Señor que mientras que sembramos la semilla, Él es el que hace germinar, Él es el que manda la lluvia, sale el sol y Él hará lo que tiene que hacer en ese lugar. Pero nosotras, como atalayas de Cristo, del Señor, debemos seguir trabajando, seguir vigilando, seguir mirando, amén, por el otro también. Y les contábamos, ¿no?, que esta hermana que hace poco congrega con nosotros, fue a través de luchas y pruebas que hubo en su hogar. Su mamá se había apartado mucho tiempo del Señor, hoy tiene como 70 años también, y ella sola empezó a volver a congregar, y luego lo siguió la hija. Fue un lío en su casa y todo, el Señor removió todo, ¿no? Ya, y yo no sé si era mejor que me quedara así, porque ahora tengo tantos problemas, dijo. Pero había que hacer un trabajo ahí, de cuidarlas, de advertirlas, de animarlas, de sostenerlas. Todo ese trabajo hace una atalaya, alguien que ama la salvación del Señor. Y todas debemos comprender que debemos trabajar para el Señor. Y esta hermana nos decía lo que les decía a mi esposo, que ella dejó de congregar y bueno, empezó a congregar ahí con nosotros. Y tiene una hija que va a una congregación donde, bueno, hacen baile, no sé, salen de ahí, se van y viven la vida loca, como por ahí se dice, ¿verdad? Viven la vida loca, mitad cristiano y mitad mundano, ¿no? Y, amados, a los jóvenes hay que advertirle que también deben vivir una vida en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. No sabemos si salimos de aquí y el Señor en un segundo nos lleva a su presencia. No lo sabemos. ¿Y cuántos jóvenes hoy tienen accidentes por las locuras que hacen y por todas las cosas que pasan? ¿Y cómo no advertir dentro de la congregación de que vivan en santidad? ¿Cómo no vamos a vigilar a los jóvenes? Porque en un momento también, pero ahí son muy estrictos. Pero ahí no puedo ir en pantalones ajustados, no puedo ir así, ¿no? Y allá yo hace 15 años que congrego y me dejan. Ahí se mira el corazón y no la apariencia, me llegaron a decir, amado. Hay muchas cosas que se dicen, pero ¿saben qué? Ignoran que el Señor nos ha llamado a santidad y que no podemos tomar a la ligera todos los consejos que el Señor nos da, como decía el pastor Maxi ayer, para nuestro provecho. Él es un padre que nos sabe aconsejar bien. Y ella le decía a su mamá, no, mamá, no voy a ir ahí, porque ahí no te permiten nada. No puedo salir al cine, no puedo hacer... Los chicos al cine van, se juntan y ven una película juntos, comen pochoclo y vuelven felices, ¿no? Pasan un tiempo hermoso, pero dentro de lo que Dios se tiene que glorificar, sin irse a otro extremo, porque todos los extremos, como se dice, son malos. Nos tenemos que equilibrar, ser equilibrados. Sí, bueno, decía que ella no quiere venir, su mamá anhela que venga y está orando, y oremos por esas mamás que también están batallando, vigilando por sus hijas, por sus hijos, para que no se vayan al mundo. Por eso también lo que dice Tito en segunda
lo que dice también en 2 de Timoteo 4:3, nos dice que se amontonarán. Significa aparecerán de todos lados. Y hoy por hoy, de todos lados, hasta levantás una baldosa y sale un falso, como decía. Pareciera que lo es, pero no lo es. Se amontonarán significa aparecerán de todos lados, maestros, conforme a sus propias concupiscencias, a sus propios deseos. La idea de sufrir la sana doctrina tiene que ver con tolerar o soportar. En otras palabras, las personas se negarán a escuchar lo que es bueno y correcto. Serán intolerantes a la verdad. ¿Y por qué? A ver, nos preguntamos, ¿y por qué? A causa de las concupiscencias. ¿Saben lo que es concupiscencia? ¿Alguna vez abrieron, como dice el mataburro, para informarnos bien? Bueno, yo siempre tengo que ir al mataburro porque hay cosas que no entiendo y lo tengo que entender así, bien claro, ¿no? La concupiscencia es una palabra que proviene del latín y significa desear intensamente. En el contexto bíblico se refiere a los deseos carnales desordenados y pecaminosos del hombre, que van en contra de la voluntad de Dios. La concupiscencia es un pecado que afecta el alma y es una fuerza que proviene del hombre interior y le hace rebelarse en contra de Dios. En 1 de Timoteo también vamos a encontrar este texto. Pero el Espíritu dice, 1 Timoteo 4:1, ahí está. Así lo podemos compartir en pantalla y algunos lo pueden leer, los que pueden ver. Pero el Espíritu dice claramente, en los últimos tiempos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañosos y a doctrinas de demonio. Esto es muy fuerte, ¿verdad? Es muy fuerte, pero es una realidad y ha sido una realidad en todos los tiempos, y en este tiempo que corre aún es más. La frase, algunos apostatarán de la fe, Pablo está advirtiendo que habrá maestros herejes que engañarán a muchísimas personas. Habrá una desviación de la fe, aunque en realidad este problema de la apostasía ha estado presente desde el comienzo de la iglesia. No será nuevo en el tiempo final. Pero sin embargo, el problema de la apostasía sigue aumentando y continuará creciendo, porque cuando la iglesia de Cristo sea levantada, aquí quedará una iglesia organizada, totalmente apóstata. En 2 de Pedro 3:3 nos dice, tengan esto en cuenta, que en los últimos días vendrán gente que vivirá de acuerdo con sus propios malos deseos, que se burlarán de la verdad. Y esto lo podemos ver en estos tiempos. Los burladores, amados, son muy peligrosos. Cuidado con los burladores, porque pueden crear dudas en la mente de los cristianos y llevarlos muy lejos del camino de la verdad. Y cuando uno se aleja, amados, de allá es muy difícil. Cuando te alejaste demasiado, es muy difícil que vuelvas al camino del Señor. Pero ¿saben qué? Dios tiene misericordia. Gloria a su nombre.
Estas personas, o sea, compartiendo los de los burladores, pueden hacer que los seguidores de Cristo se sientan muchas veces avergonzados de su fe y eventualmente llegan a dudar de la existencia de Dios y de la veracidad de la Biblia. Sí, amados hermanos, en algunos lugares se entierran Biblias. ¿Ustedes sabían? Cuando se construye un templo, entierran Biblias. Porque la palabra del Señor es para ponerlo en nuestro corazón. Amén. Para hablarlo, no es para enterrarlo. La Biblia es para darle a las personas. Y a mí me parece, amados, que eso es una burla, enterrar tantas Biblias, cuando muchas personas no se la pueden comprar. Cuando a nosotros mismos nos cuesta comprarla para regalarla a otro. Qué tremendo todo lo que pasa. Tengamos en cuenta y seamos esos atalayas, vigilantes, no ignorando de todo lo que hoy está pasando en este tiempo que es sumamente difícil. La presencia de los burladores puede ser una amenaza real para nosotros los cristianos. De la profecía de Pedro podemos aprender la importancia de estar preparados para la segunda venida de Cristo. Y amada, ciertamente la noticia que todos los días debemos dar, Él volverá. Y no tardará, como dice. No es que Él tarde, como algunos dicen, tarda. Como las 10 vírgenes, ¿no? Tardaba el esposo en venir. Y ellas cabecearon y no tenían aceite en sus lámparas. Todas cabecearon. Pero las prudentes no, cuidaban su aceite, ¿verdad? Ya no te puedo dar, tenés que ir vos a comprar. Qué tremenda es esa historia, siempre que la puedo repasar me impacta, amados. ¿Qué es lo que realmente pasará cuando venga el novio por su novia, la iglesia? Hay un versículo que a mí me gusta mucho cuando siempre que repaso estos temas de la venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra nuevamente. Él vino una vez y vino humilde, pero volverá, amados, con juicio, para pagar a todos aquellos burladores de la fe. Este texto está en Hechos 1:11 y en realidad hoy me vino a la mente y lo quise poner porque lo pensé, lo busqué y me impactó nuevamente, porque la palabra del Señor es así. La repetición de la ley al pueblo de Israel le fue dada y a nosotros se nos repite muchas veces lo mismo para que estemos alerta y no durmamos, ¿no? Para que lo recordemos y cada vez se impregne más en nuestra alma, en nuestro ser, la palabra de nuestro Señor. Y dice así, ¿se acuerdan cuando el Señor ascendió en los cielos después de su resurrección, muerte y resurrección, para darnos la vida? ¿Recuerdan? Hombres de Galilea, le dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Así volverá. Habrá sido esa escena impactante, muy impactante. Y muchas veces nosotros no podemos pensar que el Señor sí volverá. Que el Señor nos ayude y no nos encuentre con nuestra lámpara vacía, sino que, como muchas veces cantamos, que mi lámpara esté siempre encendida. Señor, ayúdame. Y eso es un trabajo de atalayas de día a día,
revisar primero nuestro corazón, cómo estamos, y luego también advertir al otro, ¿cómo estás, hermano? ¿Te está faltando el aceite en tu lámpara? Mira que el Señor quizás a la medianoche, en la noche más oscura del mundo puede venir. Así como el pueblo de Israel sufrió una oscuridad tremenda allí en Egipto, pero ellos tenían la lámpara encendida. ¿Y saben qué? Leyendo algún comentario por ahí, decía que esa noche tan oscura ahí en Israel, que el pueblo de Israel, antes de que el Señor los sacara, los libertara por medio de Moisés, dicen que era terrorífica. Se veían cosas en las oscuridades que nadie imagina. Que no nos agarre la noche, sino que nuestra lámpara esté allí, encendida, esperando el regreso del Señor. Miren que somos alertados. Y cuántas alertas hemos recibido en esto desde el viernes, sábado y hoy domingo. Seguimos hablando de lo mismo. El tiempo se acerca, el tiempo del fin está aquí. ¿Y qué vamos a hacer? El Señor, así como se fue, vendrá. Como le vieron irse en ese momento los discípulos, aparecieron ángeles a decirles, ¿qué están mirando? Como Él se fue, así vendrá. ¿Qué están mirando? Estemos alerta. El Señor nos dice hoy, estén alertas, vengo pronto, mi galardón conmigo para recompensar a todos los que hacen el bien, los que le siguen al Señor. Él se fue físicamente y así vendrá. Se fue visiblemente y así vendrá. Se fue desde el monte de los olivos y desde allí vendrá. Se fue en presencia de sus discípulos y Él así vendrá. Se fue bendiciendo a la iglesia y así vendrá, dándole bendición a su pueblo, a sus hijos, a su novia, a su iglesia. Dos eventos son inevitables. Todos tendremos que rendir cuenta algún día, ya sea en el estrado del tribunal de Cristo o en el terrible juicio final. Y debemos ser conscientes, amados, que así será. ¿Dónde querés estar? ¿En el tribunal de Cristo o en el terrible juicio final? Piénsalo, que el Señor te advierte. También podemos aprender a estar firmes en nuestra fe en medio de tanta oposición y burla. Es fácil sentir desánimo cuando somos ridiculizados por nuestra fe. Nuestra confianza en Dios debe ser más fuerte que eso. Las críticas y los demás no debe afectarnos. Ninguna crítica debe afectarnos. No debemos ser fáciles de movernos de nuestra fe. Debemos estar ahí plantados en la roca que es Cristo. La profecía de Pedro sobre los burladores nos recuerda la necesidad de desarrollar una comunión íntima con Dios y una profunda fe y una buena comprensión de la palabra. También tener la capacidad de discernir las falsas enseñanzas y los falsos profetas y ser sagaces para defender nuestra fe. Amadas mujeres atalayas que se encuentran aquí en esta tarde, esta mañana, la tengo con la tarde, que se encuentran en esta mañana,
Somos llamadas a desarrollar discernimiento espiritual en el tiempo final, en tiempos revueltos, llenos de confusión y perversión por todos lados. Nuestro hogar hoy está siendo bombardeado porque aún siguen adoctrinando con el feminismo. Pareciera que para un poco, ¿verdad? Pero ahí está. Y lo más triste, que está metido en muchas congregaciones. Mujeres reclamando derechos, ¿verdad? Un ataque directo a la verdad establecida por Dios, por el mismo Dios y creador de todas las cosas. Nuestros hijos son constantemente influenciados por los medios de comunicación, por la escuela y por sus compañeros. Atento, las madres que tienen hijos en las instituciones hoy escolares. Existe, amadas hermanas, un plan diabólico para desviar a nuestros hijos de la fe. Y no nos creamos que esto es un chiste, ¿eh? Es una realidad. Y como mujeres de fe, ahora sí que podemos ser esas guerreras de Dios, porque el diablo no está jugando. Esto es una guerra declarada por el enemigo. Y ojo, amadas, que hablo de las guerras piadosas, de esas vidas santas, en un rol de esposa y madre que instruyen y muestran a sus hijos cómo agradar a Dios. Porque, amadas hermanas, a veces no se sabe si las madres son peores que los hijos. Es tremendo todo lo que vivimos. Y acá hay alguna docente y va a estar de acuerdo conmigo de todo lo que pasa en los colegios, ¿verdad? Cómo el enemigo está declarándonos la guerra para sacar a nuestros hijos del camino del Señor. Y si nosotras no somos esas mujeres atalayas, y amadas, nos pueden vencer, podemos perder la guerra. Entonces, debemos discernir espiritualmente todo lo que puede venir a nuestro hogar. No solo tenemos la responsabilidad de ser amas de casa, sino que también debemos estar preparadas con toda la armadura de la fe, espada en mano, listas para el ataque y la defensa por nuestras propias vidas y por toda la de nuestra familia. Preparadas. Yo cuando veo a alguna mujer que está en su servicio, allí las veo con sus gorritas, bien peinadas, con sus trajes, su arma allí, ¿no? Y todo lo que allí, y nosotras también, con la armadura de la fe, la coraza de justicia, espada en mano, el calzado, o sea, con toda la armadura que el Señor nos ha dado. Así debemos estar. Nuestra familia está bajo ataque. Nuestras congregaciones están bajo ataque. Y amadas, ¿saben qué? También les pido y les advierto que Dios quiere que estemos orando por todo nuestro país. Porque hay muchos lugares, amados, que están sufriendo y que no les llega la sana doctrina, porque hay muchos falsos que se han levantado en estos tiempos para desviarlos, que tienen apariencia de piedad y no son verdaderos siervos del Señor, que solamente lo hacen por sentirse grandes y poderosos, por sentirse que tienen poder o por ganancias deshonestas. Y solo podemos ver
a lo largo y lo ancho de nuestro país. Amado, está lleno, lleno. Hay un ejército armado. Y nosotras también debemos estar armadas con toda la armadura de la fe, puestos los ojos en el Señor, siempre. En constante oración. Y no te digo de rodillas todo el día, ¿no? A algunos les gusta orar de rodillas, pero muchos que no pueden doblar sus rodillas por alguna situación que se les sucede en su cuerpo físico, sentate y orá. No vas a ser más santa porque ores de rodilla o sentada. O quizás estás enferma y te sentís enferma y querés doblar. ¿Saben qué? Lo más importante es que de nuestro corazón esté arrodillado ante el Señor. Que nuestro ser, todo nuestro ser, desde adentro, desde donde Dios mira la intención que tenemos, desde allí estemos doblados ante el Señor, humillados, quebrados ante el Señor. Debemos ser sensibles a la voz y la guía del Espíritu Santo. Una atalaya no se deja llevar por apariencias y emociones, sino por lo que Dios revela estando en su secreto. Tenemos hermosos ejemplos en la palabra de mujeres que, aunque no son llamadas atalayas, ellas estuvieron en el secreto de Dios y Dios les ha revelado. Y les quiero mencionar, para ir terminando, finalizando, una mujer que hizo historia en el pueblo de Israel. Y así como otras de otros tiempos, que quizás no están escritas en la palabra, pero saben que como ahí en Malaquía, en el último verso, nos dice que Él tiene un memorial de los que aman y temen al Señor y le sirven con integridad. Y al Señor no se le escapa nada. Todo lo ve, todo lo sabe y conoce cuáles son las verdaderas intenciones. Uno de los ejemplos es Débora, una jueza y líder espiritual. Se ha convertido en una figura con una función similar a la de una atalaya, alentando al pueblo a ser guiados por la voluntad del Señor. ¿Escuchan esto? Débora alentaba al pueblo de Israel a que sea guiado por la voluntad de Dios. Y el resultado fue la liberación, la victoria en el pueblo de Israel. Los israelitas estuvieron 20 años dominados por el rey cananeo, Jabín, hasta que Dios vio que su terco pueblo se volvió a él. Y como dice la canción allí en Jueces 4, 3 al 6, la canción de Débora y Barak, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Y acá todas nos sentimos identificadas, ¿no? Porque la mayoría somos madre acá, ¿no? Y es curioso que Débora estaba casada, dice, con Lapidot. Aunque no se sabe si tenía hijos, ella fue una madre en Israel. Así que no depende de que si somos madres, tenemos hijos propios, sino que hay muchos hermanos en la fe, chicos, que muchas veces vienen sin sus padres y sus padres le hacen la vida imposible allí para que no siga el camino de la fe. Siempre en las congregaciones encontramos hermanas que, aunque no tienen hijos, son como madres. Saben aconsejar a los jóvenes y apuntalarlos, a ayudarlos a seguir caminando en el camino de la fe.
Así que Débora dice, yo como una madre, en el versículo 4:3. Vamos a leer. Dios le encargó, primero les quiero comentar esto. Ella fue una madre en el sentido de que Dios la acogió para que cuidara a la nación como una madre. Le encargó que mandara a llamar a un hombre fiel y valiente, el buen Barak, que se enfrentaría a Sisara. Ese fue el trabajo como atalaya, aunque no nos dice que ella fue una atalaya, pero fue una mujer que estuvo allí, al pie del cañón, para hacer la voluntad del Señor. Ahora sí vamos a leer Jueces 4:3-6. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros errados y habían oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella, a juicio, y ella envió a llamar a Barak, y hijo de Abinoam, de Sedes de Neftali, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente en el monte Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftali y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison a Sísara, capitán del ejército de Javín, y con sus carros y sus ejércitos, y los entregaré en tus manos. Débora le dijo, Dios te está enviando, y Él entregará a nuestros enemigos en tus manos. Qué tremendo, ¿no? Amadas, Dios no nos ha hecho inútiles, sino que nos ha hecho útil, pero en el lugar donde Él estableció para que nosotras como mujeres podamos estar. Como una vez decía una hermana ahí, el Señor no me creó de sobre la cabeza para que no esté sobre mi esposo, no me creó bajo los pies de mi esposo para que Él me pise, me sacó de la costilla. Entonces lo que decía la pastora Cristina, ayuda idónea para nuestro esposo. Ahí todas necesitamos ocupar ese lugar especial que Dios nos ha dado. Como mujer, ayuda idónea de nuestro esposo, vigilantes en nuestro hogar, esas atalayas de los últimos tiempos. Y por último les quiero compartir el ejemplo de Abigail, un ejemplo hermoso que cada día, que cada vez que lo vuelvo a repasar, me vuelve a bendecir muchísimo. Dice que Abigail era la mujer de Nabal. Y ahí vamos a encontrar que nos dice de buen entendimiento, una mujer que supo ser fiel en un ambiente hostil y ante el peligro que corría sus vidas, ante la ira del rey. Como amadas hermanas, esta palabra del Señor me ha ministrado desde que conozco al Señor, desde que escuché esta palabra, y de tantas otras mujeres como Sara, como Noemí, como Ruth, Esther. Hay otra también que es la profetisa Hulda en los tiempos de Josías. ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántas mujeres? ¿Verdad? Abigail tuvo el coraje y el honor de hacer lo correcto ante los ojos de Dios, aunque Nabal, su marido, deshonró a David. David hizo proteger su tierra y su ganado,
Y Abigail demostró coraje y honor al comportarse con sabiduría y rectitud, como una mujer atalaya para salvar a su casa de la locura de Nabal, su esposo. La historia de Abigail, narrada en 1 de Samuel 25, lo vamos a encontrar, es un poderoso ejemplo de sabiduría, de coraje y entrega para hacer lo correcto ante los ojos de Dios. Aunque su esposo Nabal decidió comportarse de una manera cruel y tonta, Abigail dio un paso adelante para hacer las paces, salvando su casa y honrando a Dios a través de sus acciones. El esposo se llamaba Nabal, como les decía, ella Abigail. La mujer era sabia y hermosa, pero el hombre dice que era duro y de mal comportamiento. La conducta de Nabal demostró lo opuesto al coraje y el honor hacia los hombres de David. ¿Verdad que a veces, cuando una vez preparé esta enseñanza, yo le puse la bella y la bestia? ¿Verdad? Que bien la podemos comparar, ¿no? ¿Verdad? Y Nabal, cuyo nombre significa tonto, ejemplifica un carácter impulsado por el egocentrismo y la dureza. La palabra lo describe como duro, de mal comportamiento, pintando un retrato de un hombre que ignoró las bendiciones de Dios. Bueno, los hombres se quisieron quedar acá, así que están escuchando una historia de la bella y la bestia, ¿verdad? Pero a comportarse bien, amados. Compórtense de la manera que el Señor, es la voluntad del Señor, ¿no? Nos vamos a comportar así, ¿verdad? ¿Verdad, Denis? Vos que estás empezando a transitar el camino, ¿verdad? La palabra lo describe como duro y de mal comportamiento, pintando un retrato de un hombre que ignoró las bendiciones de Dios. No le importó las virtudes de la generosidad, la gratitud y el respeto. Cuando los hombres de David se acercaron a Nabal con una petición pacífica, este los ignoró. Y también respondió con desdén, olvidándose de cómo habían protegido su tierra y su ganado, David y sus hombres. El orgullo y la miopía de Nabal no solo insultaron a David, sino que también pusieron en peligro a toda su casa, revelando la profundidad de su carácter insensato, sin seso, quiere decir, ¿verdad? Insensato es no tener sesos. Pero ahora veamos la importancia de actuar con valentía y honor, a pesar de las expectativas culturales, y hacer lo correcto, incluso en circunstancias difíciles. Abigail se llama tu esposa, ¿no, Denis? Pero ahora vemos la importancia de actuar, amadas, con valentía y honor, a pesar de las expectativas culturales, y hacer lo correcto aún en las situaciones difíciles que nos tocan o nos van a tocar. Quizás no estamos pasando situaciones difíciles, pero les aseguro que vendrán, con certeza, vendrán. Abigail se atrevió a hacer lo correcto ante los ojos de Dios. Se atrevió a actuar en situación que era rara, desafiante y poco común para aquella época. Entonces Abigail, nos dice la palabra del Señor allí no les di la cita, ¿verdad? Ahí está. Abigail se apresuró a preparar 200 panes. Qué rápido tuvo que amasar, ¿verdad? 200 panes. ¿Quién se anima a hacer en un rato 200 panes?
¡Guau! Los preparó. 2 odres de vino, eso ya los tenía. Le alivianó el trabajo, ¿no? Los tenía. 5 ovejas, dice, ya preparadas estaban. 5 medidas de granos tostados, 100 racimos de pasas y 200 tortas de higo. Los cargó sobre su asno y dijo a sus criados: vayan delante de mí, aquí yo voy tras de ustedes. Pero no se lo dijo a Nabal, su esposo. No se lo pudo decir, porque ella sabía cómo él actuaría. Al preparar en secreto una ofrenda de comida para David y sus hombres, demostró tanto coraje como honor en su enfoque. Ella no desafió abiertamente a Nabal, sino que calladamente hizo lo necesario para proteger a toda su familia, a sus criados y a todo lo que tenía en su casa. El acto de Abigail de tomar 200 panes, 2 cueros de vinos, 5 ovejas ya preparadas, 200 tortas de higo, muestra su compromiso de honrar a David a pesar del insulto de Nabal. La decisión de Abigail de acercarse a David muestra su comprensión de la situación y su prudencia. Ella no esperó el consentimiento de su marido, según la costumbre de la época, sino que actuó rápidamente para evitar una masacre. Y créanme, y allí lo pueden ver en la palabra, que lo evitó. Lo evitó. La prudencia. Miren lo que puede hacer la prudencia. Miren lo que puede hacer cuando una mujer teme y solo quiere agradar a Dios. Ella no esperó el consentimiento de su marido, como se acostumbraba en la época. Al hacerlo, salvó su hogar y nos deja un ejemplo de las virtudes de sabiduría, la humildad, el coraje y el honor. Sus acciones, amadas, nos hablan de su fe en Dios y su creencia en hacer lo correcto, arriesgando aún su propia vida. Amadas, Abigaíles, atalayas del Señor, la historia de Abigail ha sido una inspiración para mi vida. Nos deja Abigail, tanto como Débora, una tremenda enseñanza. En tiempos dificilísimos, turbulentos, hay muchas mujeres cristianas que se creen también mujeres maravillas. Saben que en una congregación hicieron una reunión de mujeres y la que daba la palabra se fue vestida de mujer maravilla. ¿No saben lo que era eso? Tremendo. Tremendo, ahí con sus... Tremendo. Como les decía, se creen mujer maravillas, empoderadas, sublevadas a la autoridad que Dios le delegó al hombre. El feminismo y las ideologías se han infiltrado en las doctrinas cristianas. Hay mujeres, amadas, que predican en la plataforma a toda la congregación, son pastoras, pero tienen, amadas, una altivez que llega al cielo. ¿Saben cómo están sus maridos? Detrás de ellas, consintiéndoles en todo. Y eso no debe suceder. Ese no es el diseño del Señor. Él nos ha dado lugares de privilegio y no tenemos por qué andar pisando la cabeza a nuestros esposos, sino que estando al lado de Él, ayudándolo.
en todo lo que el Señor ordene, no ordenando. Hay una amiga que me decía, somos ideonas, no idóneas. Muchas son ideonas, todas las ideas, bla, 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 al marido. Una amiga de mía decía, ay, hay muchas ideonas. Se rieron tarde, ¿no? Amadas, nos reímos, pero esto sucede. Son los últimos tiempos, donde la mujer quiere tener el papel protagónico total. Cuidémonos. El Señor nos quiere en la fila que Él nos puso, sin pisar a nuestros esposos, honrando todo el diseño de Dios. Debemos volver a la mujer según el diseño del Señor. Ser una mujer mansa, dependiente de Dios, cumpliendo el rol de una mujer idónea. Y esto, amadas, es ir en contra del pensamiento de este mundo, porque hoy por hoy ese pensamiento se ha instaurado en toda la sociedad, aún en la iglesia, y es un cáncer. Que el Señor nos ayude a nosotros a ser esas mujeres conforme al diseño de Dios, no quebrantar ese diseño que es perfecto, porque todo lo que Dios hace es perfecto. ¿Te identificás con Abigail, amada? ¿O te vas a empezar a identificar? Ella, a través de la sabiduría que mostró en las provisiones que dio a los hombres de David, el coraje y la sabiduría de Abigail, nos alienta y nos muestra el modelo de integridad, sabiduría y discernimiento. Frente a una situación difícil que ella enfrentó en ese momento, ella eligió el camino de la paz. ¿Cuántas son pacificadoras acá? Necesitamos ser pacificadoras. Hay que ser la paz, no la guerra. Ella eligió el camino de la paz y el honor, sirviendo como ejemplo eterno de cómo hacer lo correcto a los ojos de Dios. A veces requiere sabiduría, paciencia, acción y ser una mujer valiente. A través de la historia de Abigail, recordemos que Dios valora el coraje y el honor, buscando la paz, honrando la justicia por encima de los estándares de este mundo. Necesitamos esta sabiduría. No la sabiduría del mundo, que es animal. ¿Alguien me responde? La segunda, terrenal, y la tercera, diabólica, y en este tiempo es re diabólica. De verdad, necesitamos hacer lo correcto, y vamos a ponernos de pie, siendo esas mujeres atalaya en nuestros hogares, no queriendo ocupar el lugar que Dios no nos dio, sino ese lugar que Él nos dio. Debemos ser esas mujeres atalayas en el tiempo final y decisivo que estamos atravesando. Amadas, oremos al Señor y roguémosle que Él nos dé un buen entendimiento, así como nos dice que Abigail era una mujer, esta era, dice ahí la palabra, de buen entendimiento. Y el buen entendimiento solamente podemos adquirirlo en la presencia del Señor, a través de la oración, teniendo comunión con Él y en la palabra. No hay otra manera.
No te creas que porque hables en lengua, no te creas que porque saltes, porque dances, porque grites o hagas lo que hagas. Solamente por lo establecido por Dios. ¿Y saben qué también nos dice el Señor? Que el que quiere sabiduría, que la pida al Señor. Y Él sabe dar en abundancia. Él puede darnos abundante sabiduría. Padre, te damos gracias. Oh Señor. Señor, ser atalaya de estos tiempos, sabemos que es difícil, pero Señor, no estamos solos. Tú eres el que nos guía. Tu Espíritu Santo que habita en nuestros corazones, Señor. Oh, mi Dios. Es el que nos guía, Señor, por el buen camino, el camino, Señor, en que debemos andar, Señor. Solamente debemos fijar nuestros ojos en ti, que eres el autor y consumador de la fe, Señor. Nuestra fe en ti, Señor. Oh, Señor. Gracias por esos ejemplos, Señor, de mujeres piadosas que nos dejaste en la palabra. Mujeres que en tiempos difíciles se levantaron, Señor, como juezas, como madres, como esposas, Señor, para salvar a sus hogares de los ataques que venían, Señor. Supieron discernir, Señor, pero porque estaban en comunión contigo, Señor. Si no hay comunión contigo, Señor, no podemos pretender ver más allá de nuestros ojos, Señor. Solo en ti está nuestra fuerza, Señor. Solamente en ti, Señor. Está el entendimiento, la sabiduría. La sabiduría, dice tu palabra allí, Señor, también, que clama en las plazas, en las calles. Y hoy clama, Señor, aquí en este lugar, que seamos mujeres sabias, que edifican su casa, Señor, en ti. Esas mujeres, Señor, oh mi Dios, que son útiles en tu viña, Señor. Esas mujeres, Señor, que son útiles en el hogar, en la sociedad, Señor, en que vivimos. Aunque esté totalmente corrompida como Sodoma y Gomorra. Pero aún, Señor, hay hombres y mujeres que se levantan, Señor, en oración, intercediendo por aquellos, Señor, que se están muriendo, Padre, sin fe. Y van a caer, Señor, a ese lugar que tú no quieres, Señor, que caigan, en el lago de fuego que arderá para siempre, por los siglos de los siglos, Señor. Oh, gracias, Señor, gracias por darnos este tiempo y tu palabra que es lumbrera a nuestro caminar, Señor. Y con razón David decía, tu palabra es más dulce que la miel, Señor. Tu palabra es agua que me purifica, Señor. Tu palabra es la que me aconseja, Señor, aún en las noches cuando no puedo dormir. Allí medito, Señor, en ti, Padre. Allí, Señor amado, oh Dios, tú me hablas y me enseñas el camino en que debo andar, Señor. Bendice a cada una de mis hermanas y que cada una podamos agarrar a nuestra compañera y abrazarnos y estimularnos al amor en la fe, para que podamos ser esas mujeres atalayas, Señor, en nuestro hogar, en nuestra familia, que se pierde, Señor, en la más densa oscuridad, en las tinieblas de este mundo. Y solamente tu luz que alumbra, Señor, toda oscuridad puede traerlo. Cada una de nosotros tenemos familiares, tenemos hermanos, tenemos padres que se han alejado y que no, Señor, no quieren volver a tus caminos, Señor. Y solamente, Señor, es como que ya perdemos la esperanza. Pero gracias porque aún nosotros perdemos la esperanza y tú nos dices que creamos en ti, que solamente, Señor amado, así como resucitaste a Lázaro, tú lo puedes resucitar, Señor, a nuestros seres queridos, Señor. Oh, porque el pecado hiede, Señor. El pecado sube ante tu presencia, Señor. ¿Y quién levantará la voz Señor, ante ti por aquellos, Señor, que se pierden, Padre?
Ayúdanos a ser esas mujeres, Señor. Oh, Padre Santo, que miran, que vigilan, Señor amado. Oh, mi Dios, y todos los llevan a tus pies, Señor. Oh, mi Dios, y con la esperanza, Señor, de que tú puedas levantar tu mano, Señor, y sacar a los presos de las cárceles, Señor, espirituales que hoy, Señor, se encuentran, Padre. Clamamos por cada congregación, por cada pastor, por cada iglesia, Señor, por aquellas personas que ocupan los lugares en los bancos, esperando, Señor, la comida, el alimento espiritual para nuestras almas, Señor. Y muchas veces salen vacíos, Señor, peor de lo que han entrado en aquellos lugares, Señor. Ten misericordia, Señor, que nosotras como hijas tuyas, siervas inútiles, podamos, Señor, interceder en tu presencia por todo nuestro país, aún por los países en el mundo, Señor. Porque sabemos que en todo lugar de la tierra, Señor, el hombre está dispuesto a seguir haciendo maldad lejos tuyo, apartarse de ti, sacarte del medio, Señor. Oh, Señor, gracias, porque aún tu iglesia, Señor, sigue brillando en medio de la oscuridad, Padre. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Señor. Aleluya.